Bueno, buenos días, María Elena, muchas gracias por la presentación y la invitación al evento. Pues como tú decías, en esta presentación abordaremos, ¿cierto? El tema, la presentación de una herramienta que viene siendo desarrollada para la evaluación del consumo energético y las emisiones vehiculares en los sistemas de transporte por carretera en ciudades de Colombia. Yo soy Alejandro Escobar y quien iniciará con la presentación y mi compañero Daniel Ríos será el encargado de culminarla. El contenido de esta presentación y en aras pues, de ser objetivos y efectivos en el manejo del tiempo se divide en tres partes. En primer lugar, iniciaremos con una introducción en la cual se darán a conocer las generalidades del proyecto bajo el cual se desarrolla la herramienta, hablando como por ejemplo de la problemática que se abordó y la necesidad identificada dentro del sector transporte. Seguido de esto, procederemos con la presentación del desarrollo de la herramienta, mostrando cuáles fueron las consideraciones que tuvieron en todas las etapas. Y finalmente presentaremos los resultados obtenidos y los comentarios finales producto del funcionamiento de la herramienta. Iniciando entonces con la introducción, resaltamos que el desarrollo de la herramienta se enmarca en un proyecto que surge a partir de una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias del año 2019, llamado Conectando Conocimiento, un proyecto el cual inició el 14 de septiembre del 2020 y tiene una duración establecida de 6 meses para terminar el 14 de enero del próximo año. Los participantes de este proyecto, cuál está, pues, digamos que bajo la supervisión de MinCiencias, somos el Grupo de Investigación en Gestión Energética de la Universidad Tecnológica de Pereira, eh, la cual es la parte encargada de todo el despliegue técnico en los temas de consumo de energía y emisiones vehiculares principalmente, y el Grupo de Investigación entre Ciencia y Energía de la Universidad Católica de Pereira, que es la parte encargada de todo el desarrollo del software y programación de la herramienta. Y somos 13 personas dedicadas a la ejecución del proyecto, pues, todos miembros activos a las ambas universidades y a los grupos de investigación. Ya entrando en materia, se presenta el problema identificado para la formulación y ejecución del proyecto, donde inicialmente pues identifica que el sector del transporte es uno de los más grandes consumidores de fuentes fósiles y más altos generadores de gases de efecto invernadero, como por ejemplo lo comenta la Agencia Internacional de Energía, y el 25% de las emisiones de CO2 en el año 2018 se dieron al sector transporte, principalmente por el uso de diésel y gasolina, ¿sí? Entonces, por esto, por lo cual el mundo se encuentra con el desafío de alcanzar, digamos, un transporte ambientalmente sostenible en pro de reducir pues, la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los recursos naturales y mejorar pues, la mejora de sus servicios, modos e infraestructuras. Entonces, para minimizar estos efectos, se plantean alternativas de eficiencia energética, alternativas de electromovilidad, alternativas de combustibles alternativos, que buscan principalmente acelerar la introducción de nuevas tecnologías más limpias y eficientes en el parque vehicular del país. Y resultado de ello, articulando, digamos, esfuerzos de varias entidades, de distintas entidades, eh, surgen planes y políticas energéticas y ambientales para el sector transporte. Planes y políticas como por ejemplo los que se plantean a nivel país, en Colombia, de lograr para el año 2030 que todos los sistemas integrados de transporte masivo cuenten con un mínimo del 20% de la flota total correspondiente a tecnologías cero emisiones, tal como pues, lo dice la resolución 1932 del 2019. O como los planes de contaminación del aire que se plantean a nivel municipal, en ciudades como Bogotá y Medellín, en los que se busca promover el uso de sistemas de control de emisiones en los sistemas de transporte, de las motocicletas y mejorar el transporte público. Todo esto en pro de mejorar la calidad del aire, mitigar los efectos en la salud y mejorar, digamos que la calidad de vida de la región. Entonces, digamos que a partir de esto y a partir de haber identificado estos planes en algunas ciudades del país, se plantearon varias preguntas. La primera es como saber si realmente todos esos planes
y alternativas que se planteen son realmente viables y aportan una solución. ¿Sí? La segunda es conocer si todas estas iniciativas que se plantean en estas ciudades en específico pueden ser replicadas en otras ciudades del país. Y finalmente, en aras de contribuir con insumos sólidos para los encargados de la toma de decisiones en políticas públicas, se plantea la pregunta de cómo aportar desde la investigación a esta toma de decisiones. Entonces, por esto, que dándole respuesta a los anteriores interrogantes, se plantea una solución conjunta entre la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Católica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se propone el desarrollo de una herramienta web que evalúe los impactos socioeconómicos, impactos energéticos, ambientales y en la salud de las personas derivados de la diversificación de la canasta energética de los sistemas de transporte por carretera en las ciudades, entendiéndose como diversificación de la canasta energética como el aumento en la participación de vehículos de energías menos contaminantes, como el gas natural o, por ejemplo, como la electrificación de la flota. Entonces, como producto final, se espera el desarrollo de una aplicación web, la cual, digamos que ahorita se encuentra en una etapa de validación y prueba. Continuamos entonces con el desarrollo, mostrando el desarrollo de cómo fue el desarrollo de la herramienta, donde nombraremos consideraciones que se tuvieron en cuenta para la evaluación del consumo energético y las emisiones. La herramienta entonces fue desarrollada en 5 módulos, cada uno opera de manera independiente, de tal manera que la modificación de alguno no afecte a los otros, y si se requiere, por ejemplo, realizar un cambio en alguno, pues no se tenga que realizar un cambio en toda la herramienta. Adicionalmente, la herramienta sigue un determinado flujo de información, ¿sí? Donde se calculan y determinan unos parámetros correspondientes y se pasa al siguiente módulo. En primer lugar, tenemos un módulo socioeconómico en el que básicamente se identifican los parámetros socioeconómicos de la ciudad, tales como la población y el Producto Interno Bruto. Seguido de la identificación de estos parámetros, se tiene el módulo de caracterización de la flota, donde se determinan las características del parque automotor de la ciudad, como por ejemplo el número de vehículos, la participación de las energías alternativas y cuántos vehículos hay eléctricos y cuántos hay de gas natural, cuántos hay de gasolina, cuántos hay de diésel. Y adicionalmente la cantidad de vehículos que recorren las flotas vehiculares en la ciudad. Y una vez caracterizada el parque automotor, se continúa por el módulo de consumo de energía para calcular tanto el consumo de energía debido a la operación de los vehículos o consumo tangible y el consumo energético de la fuente primaria de energía o consumo well to time. Como cuarto módulo, se tiene el módulo de emisiones, en el que se calculan pues, básicamente emisiones generadas tanto will y well to time, ¿sí? Ese módulo utiliza tanta información como el módulo de caracterización y del módulo de energía. Y finalmente se desarrolló un módulo de costos para evaluar el impacto en la salud y en las personas cuantificados en términos económicos, es decir, qué tanto me cuestan estos impactos, ¿sí? Y de esta manera, entonces, poder estimar un beneficio de implementar algún plan y o política para la diversificación de la canasta energética. Iniciamos con el módulo socioeconómico, y donde básicamente entonces se proyecta la población. Perdón, me faltó decir algo importante, y es que en aras de que la herramienta lo que eh, busca es evaluar, ¿sí?, cómo es el impacto de la diversificación de la canasta energética, ¿cierto? ¿Qué tantos vehículos yo puedo llegar a tener de vehículos con nuevas tecnologías? La herramienta, entonces, en función de eso, trabaja con proyecciones para evaluar esos impactos a futuro, ¿cierto? Ahora sí, entonces iniciando con el módulo socioeconómico, pues básicamente lo que hace este módulo es determinar la proyección de la población y el Producto Interno Bruto de la ciudad. Con respecto a la población, el modelo desarrollado para el cálculo de este parámetro se estima de acuerdo al comportamiento general del país, ¿sí? Comportamiento presentado en todo el país. Este se conoce a partir de una proyección realizada por la Comisión
económica para Latinoamérica y el Caribe, donde se presenta la población a nivel país de los próximos 80 años. Esta es una fuente de datos muy interesante, que presenta proyecciones para muchos países de Latinoamérica, inclusive del mundo, ¿cierto? Eh, y a partir entonces de conocer este modelo de CEPAL y teniendo la población histórica, ¿sí?, de la ciudad en específico que se quiere analizar, en este caso a partir de la fuente de datos del DANE, ¿cierto? Se estima la proyección de la población para la ciudad, siguiendo el comportamiento del país, así como se puede ver en la gráfica donde tenemos el ejemplo para la ciudad de Pereira, ¿cierto? Donde pues vemos la población de Colombia, vemos el comportamiento hasta el 2070, se ve la cantidad de habitantes históricos y una proyección a unos próximos años que saca el DANE, y a partir pues, de que esa proyección termina, ¿cierto? Entonces se estima la proyección de la población siguiendo ese comportamiento del país. Entonces así es como se estima la población en este módulo. Para el PIB, no es común encontrar proyecciones de PIB a muchos años, ¿cierto? A futuro. Si muchos encuentran próximos 2, 3, 5 años, ¿cierto? Entonces, debido a que esto es tan complejo de estimar, lo que se propone es que los valores del PIB para los próximos años se calculen determinando unos porcentajes de crecimiento promedio anual por década, ¿sí? Para del 20, del 2020 al 2030 un promedio, al 40 otro promedio, ¿sí? Así para, digamos que esto para que no se tenga un solo valor promedio, porque pues, ya que ese valor es tan cambiante, ¿cierto? Por lo menos se puede tener una estimación un poco más acertada. Y los valores históricos, si son consultados pues, de la base de datos, en este caso también del DANE, se sacaron los datos históricos para las ciudades a analizar. Entonces, una vez identificados estos parámetros y establecidas las proyecciones, como lo decía anteriormente, pasamos al módulo de caracterización, donde en este módulo se entrega la proyección de vehículos, la participación de las clases y las tecnologías de motorización, es decir, cuántos vehículos hay de una determinada tecnología, y la cantidad de vehículos recorridos o VKT, conocido VKT. Para la proyección de vehículos se utiliza la función de Gompers, la cual establece que la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes de una región puede ser relacionada con el Producto Interno Bruto per cápita de la misma región. Entonces, es un módulo pues, que se ha sido ampliamente utilizado en diversos estudios de proyecciones vehiculares. Esta función involucra tres parámetros. El parámetro gamma, que es el nivel de saturación, que me determina la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes que puede llegar a tener una región, ¿sí? Porque llega un punto en que, digamos que así el PIB crezca, la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes se comienza a estabilizar. Y los parámetros alfa y beta, los cuales determinan el comportamiento de la curva, ¿sí? Y se estiman con el historial de vehículos de la ciudad, la cantidad de vehículos por medio de una regresión. Entonces, con esa cantidad de vehículos, lo que se hace es parametrizar la curva para hallar esos dos datos y poder, digamos que, establecer la proyección a futuro. Entonces, de esta manera, una vez conocida pues, la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes y conociendo la población ya calculada en el módulo anterior, pues se procede a calcular la cantidad de vehículos. Si en este caso, para esta herramienta en particular, se utiliza la cantidad, se obtuvo la cantidad de vehículos del 2010 al 2020. Una vez estima la presión vehicular en cada una de las clases, se procede a determinar la participación de las tecnologías de motorización, ¿sí? Para ello, entonces es necesario conocer el estado actual del comportamiento de las tecnologías, es decir, cuántos vehículos son a gasolina, cuántos son a diésel, cuántos son a gas natural, cuántos hay eléctricos. Y a partir de estas participaciones tecnológicas, se establecen los porcentajes de participación de las tecnologías a futuro, que es lo que digamos que me permite entrar a evaluar los impactos que surgen por la diversificación de la canasta energética.
Entonces, lo que permite la herramienta es que una vez conocida esta participación al año actual, el usuario o el usuario que utilice la herramienta pueda establecer cuánto porcentaje existirá o tendrá en cada década de cada una de las tecnologías. ¿Cierto? Esos porcentajes pues, son establecidos por el usuario, convirtiendo, digamos, que esta matriz acá en una matriz de control. Eh, y finalmente, entonces, la cantidad de kilómetros recorridos, una vez asignada la participación tecnológica y calculada la cantidad de vehículos por cada tecnología, pues se calcula entre la cantidad de vehículos recorridos, que básicamente utiliza el número de vehículos calculados anteriormente, y el promedio de kilómetros recorridos por un vehículo en el año, que se conoce como EKT. Estos valores se establecen por clase vehicular. En este caso, las clases vehiculares utilizadas fueron dos y tres ruedas, automóviles, camperos, camionetas y microbuses, y buses y busetas. De esta manera se estima la cantidad de kilómetros recorridos. Continuando con el módulo de energía, el consumo energético tanto Will se calcula a partir del BKT del módulo anterior, perdón, y el rendimiento del combustible. En este caso, el rendimiento del combustible para todas las tecnologías de motorización se establece en kilómetros por litro de gasolina equivalente, ¿cierto? Esto con el fin de poder comparar los consumos de todas las tecnologías, de poder realizar una comparación de ellos. Entonces, por tal razón, para el cálculo de la energía tanto Will, se considera también el fuel calorífico y el fuel calorífico inferior y la densidad de la gasolina. Entonces, por ejemplo, acá en esta tabla se muestra el rendimiento para la clase de automóviles en kilómetros por litros de gasolina equivalente, y teniendo presente pues, que el rendimiento para las demás clases considera valores diferentes. Eso entonces para la energía tanto Will. Y para el cálculo de la energía well to tank, que es la energía consumida en la fuente primaria, de energía, sí se considera entonces el consumo energético tanto Will, el consumo que consumen, valga la redundancia, los vehículos por la operación, y un factor energético, ¿sí? Que me relaciona la cantidad de energía requerida en la fuente primaria para suplir la demanda consumida por la operación de los vehículos. Estos factores se determinan por fuente de energía. Por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, se pueden ver los factores de megajoule por megajoule. Y, por ejemplo, se puede ver que para la gasolina es necesario 1.268 megajoule de energía en la fuente para tener un megajoule de energía en la operación de los vehículos. Se considera también el hidrógeno en caso tal pues, de que un usuario quiera incluir esta tecnología en la matriz de participación. Ya continuando con el módulo de emisiones y costos, seguirá mi compañero Daniel, que hablará de estos dos módulos y de los resultados que pueda presentar la herramienta. Entonces les dejo la palabra. Ah. Muchas gracias, Alejandro, y nuevamente buenos días para todos. Siguiendo con el módulo de emisiones, para las emisiones Time-to-Wheel se consideraron dos modelos, uno para el cálculo de emisiones de CO2 y uno para el cálculo de las emisiones contaminantes. Para el caso del dióxido de carbono, se tiene en cuenta el consumo de energía y un factor de emisión en gramos por megajoule, el cual se tiene por tipo de combustible, como se puede observar en la gráfica, en la figura. Para las emisiones contaminantes de CO, NOx, PM2.5 e hidrocarburos se utiliza el BKT y un factor de emisión en gramos por kilómetro. Y adicionalmente, ya que ese factor de emisión de los contaminantes depende de la tecnología o del estándar de emisión de los vehículos, se hace necesario conocer la cantidad de vehículos o la participación por estándar en cada una de las clases y tecnologías. Esta participación se estima de acuerdo con el calendario normativo del país, el cual fue el insumo principal para actualizar nuestra base de datos del RUND, y teniendo en cuenta también la vida útil de los vehículos por cada clase vehicular. Siguiente ley. En el módulo de las emisiones well to tank, las cuales son generadas por la producción de energía primaria, se calculan con la cantidad de energía consumida well to tank y un factor de emisión well to tank, que relaciona la cantidad de emisión por unidad de energía consumida en la fuente. Por ejemplo,
Se presentan en este caso los factores de emisión de CO2 por fuente de energía. Para el caso de la gasolina, en esta tabla se muestra para CO2 exclusivamente. Para el caso de la gasolina, 87,7 toneladas por terajoule, y para el caso del diésel, 90,7 toneladas por terajoule de emisión de CO2. Entrando en el módulo de costo, se estima el costo ambiental y el costo en salud producto de las emisiones producidas por la operación de la flota, por lo que se consideran en este módulo solo las emisiones time to wheel. El costo ambiental cuantifica el valor del beneficio de reducir las emisiones. Este se calcula a partir de las emisiones totales generadas de cada una de las especies químicas y el costo unitario por emisiones. En este caso se presenta en millones de pesos colombianos por tonelada y teniendo presente también un factor inflacionario, ya que estamos hablando de series de tiempo. Básicamente se calcula el costo de las emisiones generadas por la flota de vehículos. El costo en salud se calcula a partir de conocer la cantidad de vidas que se pueden perder por las emisiones generadas de los contaminantes anteriormente mencionados. Estas vidas perdidas se calculan llevando la cantidad de emisiones totales a años de discapacidad perdidos. Esto se logra con un factor de inhalación que relaciona la cantidad de contaminantes inhalados por las emisiones vehiculares y un factor de efecto que traduce esta cantidad de contaminantes inhalados a años perdidos. Por último, con un factor de severidad que dice cuántos años perdidos equivaldrían a una vida perdida. En este caso se tiene un factor de severidad de 26,3, lo que quiere decir que 26,3 años perdidos por discapacidad equivalen a una vida perdida. Ya entonces, conociendo la cantidad de vidas perdidas y con la estimación del valor de una vida, se obtiene el costo en salud, que es la multiplicación de vidas perdidas por el valor de una vida estadística, que para el caso de Colombia vale 4.176 millones de pesos. Iniciamos entonces con los resultados. Para presentar los resultados se eligió la ciudad de Pereira como ciudad caso de estudio, tomando valores de Producto Interno Bruto, población y caracterización de la flota. Esto como insumo principal para generar el escenario base y posteriormente las proyecciones. Una vez obtenida la proyección de población y Producto Interno Bruto, se presenta la proyección de vehículos por cada clase vehicular según la función de Compers anteriormente presentada. En esta figura particularmente se evidencia el crecimiento progresivo en el stock vehicular hasta el año 2050, según los datos introducidos por el usuario del 2010 al 2020. A partir de los resultados anteriores, la herramienta otorga la posibilidad de que el usuario determine la participación por clase y por tecnología de motorización para dos escenarios base. Para dos escenarios, un escenario base y un escenario futuro, a modo de comparación, donde se pueden contrastar la efectividad y la diversificación de la canasta energética. En estas figuras permite ver el escenario base donde se mantiene constante la participación de las tecnologías y un escenario futuro, el escenario 2 en este caso, donde se evidencia una mayor participación de las tecnologías más limpias y eficientes, como lo son el plug-in electric vehicle de gasolina y el eléctrico puro. Siguiente, Leo. Una vez establecidos los porcentajes de participación de las tecnologías, la herramienta permite visualizar la cantidad de vehículos por tecnología de motorización y su crecimiento de acuerdo con los porcentajes establecidos por el usuario de acuerdo con las metas u objetivos a evaluar previamente establecidas. Aquí podemos ver cómo a lo largo de los años van ganando participación las tecnologías limpias, de nuevo eléctrico e híbrido a gasolina. En el año 2050 se aprecia una alta participación de estas dos clases particularmente. Bueno, uno de los indicadores clave en la herramienta es el BKT, el total de kilómetros recorridos, el cual al depender directamente de la cantidad de vehículos del stock, presenta un comportamiento semejante a la proyección vehicular. El BKT es muy importante para la estimación del consumo de energía y de las emisiones del transporte por carretera. Por tal motivo,
Este es un indicador valioso para relacionar los modelos desarrollados en la misma. En los resultados, este indicador se presenta en millones de kilómetros recorridos por clase y por tecnología de motorización, en donde se puede apreciar las diferencias entre los dos escenarios a comparar. En este caso en particular, se evidencia una participación en los vehículos híbridos eléctricos enchufables al 2050, asimismo como en los vehículos puros, una tendencia bien marcada debido a la diversificación de la canasta energética. Entrando en los resultados de energía, de consumo de energía por parte de Tank2Wheel, se pueden apreciar consumos de energía por clase y por tecnología de motorización en cada una de las clases, evidenciando la cantidad de energía que cada clase vehicular eventualmente puede ahorrar, dadas las condiciones establecidas en la caracterización de la flota. Se puede ver que para el escenario 2, la curva de gasolina tiene tendencia a la baja con respecto al escenario 1, que se mantiene al alza debido a la no penetración de energías limpias y eficientes. En el caso de Well to Tank, este se presenta por tipo de fuente de energía, de la misma manera que se observa en la figura, se presenta para todas las clases, 2 y 3 ruedas, camioneta y campero, etc. Igualmente, se observa que la cantidad de energía que se puede ahorrar al implementar la diversificación de la canasta energética en la flota, Este comportamiento se aprecia principalmente para la gasolina y el diésel a largo plazo. Continúa, Leo. Los resultados de módulo de emisiones Tank2Wheel se presentan por clase para cada una de las especies químicas, en donde es posible obtener resultados de emisión en toneladas de CO2, CO, NOx, material particulado 2.5 e hidrocarburos. Por otra parte, para el caso de emisiones Well to Tank es posible obtener resultados de emisión en toneladas de CO2, NOx y material particulado PM2.5. En esta diapositiva se presenta el caso de las emisiones de CO2, apreciando también que a una mayor participación de tecnologías más limpias y eficientes, la cantidad de emisión se reduce considerablemente en el largo plazo. Se puede observar que a partir de más o menos el año 2035 empieza una leve reducción en las emisiones. Por ejemplo, en el escenario 2, esto debido a la mejora tecnológica a través de los años y el consumo de combustible, que está directamente relacionado con el factor de emisión de CO2 y por lo tanto en estas emisiones, presentando en el futuro vehículos más limpios y eficientes que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el caso de las emisiones contaminantes se presentan resultados de este tipo de comportamiento. Se puede observar que para ambos escenarios se evidencia una pronunciada reducción en la emisión de contaminantes al año 2050 para todas las clases vehiculares. Esto evidencia que lo que realmente causa un gran impacto en la reducción de emisiones contaminantes es la renovación tecnológica de la flota, es decir, pasar de vehículos con un bajo estándar de emisión, por ejemplo Euro 1, que a cumplir con estándares más estrictos, en este caso Euro 6, ya que el modelo desarrollado en este módulo contempla la participación de los vehículos de acuerdo a los estándares de emisión. En este caso, lo anterior, se presentan resultados de PM2.5, donde según el escenario 2, se evidencia una pequeña reducción en las emisiones de este contaminante al año 2050, dado los porcentajes asignados en el módulo de caracterización de la flota. Sin embargo, nuevamente, lo que hace que las emisiones se reduzcan considerablemente es el cambio de estándar de emisión en la flota vehicular. Siguiente. Entrando a los resultados del módulo de costo, para cuantificar los impactos, presentan y arrojan los siguientes consideraciones. El costo ambiental en billones de pesos presentados por quinquenios, cuantificando la repercusión económica debido a las emisiones Tank2Wheel de CO2, CO, NOx y material particulado 2.5. Por parte de los costos en la salud, de igual modo que en el caso anterior, los resultados son presentados por quinquenios, estimando el total de vidas perdidas producto de la inhalación de contaminantes al ambiente
los cuales tienen un equivalente económico de acuerdo al valor de una vida estadística, que anteriormente dimos el valor para el caso colombiano. Y por último, siguiente Alejo, se presenta el costo total en billones de pesos, el cual es la suma del costo ambiental más el costo en salud, y se contrastan las proporciones para un mismo escenario. En este caso vemos que el costo en salud es eh, muy bajo a comparación del costo ambiental, que lo supera muchas veces. En cualquiera de los tres casos anteriores, el costo tiene tendencia a decrecer en un escenario donde la diversificación de la canasta energética en el sector transporte tiene una mayor participación. Como comentarios finales, de acuerdo al desarrollo y al avance que se ha tenido en la herramienta, inicialmente, por favor, siguiente Alejo, se desarrolló una herramienta con el fin de evaluar los impactos energéticos, ambientales y en salud derivados de la diversificación de la canasta energética de acuerdo con los planes y políticas que se puedan proponer para el sector transporte. La herramienta permite estimar a nivel macro la cantidad de energía consumida y las emisiones vehiculares de los sistemas de transporte de pasajeros en las ciudades en función de los parámetros socioeconómicos de las mismas. Si bien la herramienta se desarrolló para ser aplicada en ciudades, esta puede ser implementada a un país o región, siempre y cuando se conozcan los parámetros socioeconómicos y las principales características del parque vehicular. Esto puede decir que la herramienta se puede extrapolar no solo a ciudades, sino a regiones y demás para conocer los parámetros a futuro. Los valores de entrada establecidos por defecto en la herramienta fueron determinados estableciendo supuestos y criterios técnicos que garantizan la confiabilidad de los datos de salida. No obstante, el usuario tiene la capacidad de modificarlos en caso de poseer datos de entrada propio para casos específicos. Ante la imposibilidad de encontrar valores de referencia a nivel nacional, se adoptaron valores de referencia de estudios internacionales. Debido a esto, se recomienda la realización de estudios posteriores de acuerdo a las condiciones específicas del país o si se va a extrapolar la herramienta del país en cuestión. Como producto final, se espera entregar la aplicación web de la herramienta, la cual se encuentra en la actualidad en etapa de validación y pruebas. El desarrollo modular de la herramienta brinda la funcionalidad al usuario de realizar un análisis específico hasta donde lo requiera, además de estar abierta a la implementación de nuevos módulos con funcionalidades sin la necesidad de realizar grandes modificaciones en toda la herramienta. Agradecimiento. Queremos recordar que este evento se realizó gracias al llamado de la Red Relieve con el apoyo y acompañamiento de la Universidad Católica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Agradecemos su participación y la dedicación de su valioso tiempo al desarrollo de este importante tema que nos interesa a todos. Les deseamos un feliz día y muchas gracias por la participación. Muy bien, muchas gracias Daniel y Alejandro por la presentación. Entonces ahora vamos a dar espacio a la segunda parte del seminario, que es la sesión de preguntas. Entonces dentro del chat tenemos varias inquietudes, voy a irlas leyendo en el orden que van apareciendo allí. Entonces la primera es de parte de Moisés, quien pregunta ¿por qué se midieron las emisiones en gramos por megajoule y no en gramos por kilómetro? Eso es especialmente para el CO2, ¿cierto? Para el CO2. Las emisiones contaminantes están medidas en gramos por kilómetro, ¿cierto? Se obtuvieron de acuerdo a un caso de estudio específico para Colombia, donde por cada estándar, digamos que pudimos obtener las emisiones por gramos por kilómetro de contaminante. Para el caso del CO2, consideramos que la mejor forma de obtenerlo, y gracias a diversos estudios que pudimos encontrar, por ejemplo de la EPA, es mejor relacionar las emisiones del CO2 directamente con el consumo de energía, ¿sí? Por eso, por lo cual entonces consideramos obtener emisiones en gramos por megajoule para directamente con el consumo de energía obtenido en el módulo de consumo de energía, poder obtener las emisiones de CO2. Entonces, por eso se hace la diferencia entre un modelo para obtener el CO2 y otro para tener los contaminantes, que sí fue en gramos por kilómetro. Ok, muy bien.
Juan nos pregunta, ¿cómo determinaron los factores de PM2,5 para tecnologías menores a Euro 4, sabiendo que las tecnologías menores a esta no hay un control del material particulado? Sí, me voy a volver un poquito para mostrar esa parte donde tenemos estos resultados. Y lo primero que queremos decir es que, y pues creo que ahí se hace la claridad al inicio, es que la herramienta, digamos que hace un análisis macro, ¿cierto? Al tener tantos parámetros, consideramos hacer un análisis macro y digamos que no entrar tanto en detalle del tipo de tecnología que se pudiera obtener. Entonces se clasificaron los vehículos, primero pues por unas tecnologías, ¿cierto? Y luego con unos estándares, ¿sí? ¿Qué se hizo? Se intentaron identificar estos valores de contaminantes, ¿cierto? A partir de diferentes fuentes de información. Estos valores realmente no los calculamos nosotros, ¿cierto? Los obtuvimos de otro estudio correspondiente que hizo un análisis considerando parámetros de vida vehicular, de tecnología, de las condiciones específicas del país, ¿cierto? Que fue Ecopetrol, y el cual nos brindó un inventario de emisiones, ¿sí? Entonces, gracias a este inventario de emisiones, eh, conocíamos los valores de cada uno de los contaminantes, ¿cierto? Independiente, pues, de las implicaciones o los estudios que hayan adentro pues, de cada vehículo, cada estándar, ¿cierto? Estudios más micro, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, realmente nosotros no los calculamos, sino que los adoptamos de otro estudio que se hizo ese ejercicio, ¿sí? Ok, muy bien. La siguiente pregunta la hace Moisés y dice, ¿cómo se realiza la cuantificación del valor de una vida? Sí, si quiere En- Alejo, se remite porfa a sí, claro esa que sí, la estoy diapositiva. buscando. Acá está. Eso. Entonces, aquí se puede ver el costo de una vida, depende de las vidas perdidas más BSL. ¿Qué es el BSL? Es el valor de una vida estadística y se tiene en cuenta la metodología del Banco Mundial, que parte del BSL para otras economías, y esto se ajusta al PIB para el caso de estudio particular de Colombia. Las vidas perdidas, como se muestra en el otro cuadro, dependen de tres factores: de inhalación, de efecto y de severidad. Adicionalmente, las emisiones totales por cada especie química. Con estos dos valores se puede cuantificar el costo de una vida perdida. Es decir, en primer lugar, se calcula por una vía estadística con una metodología utilizada por el Banco Mundial que básicamente nos da una referencia de cuál es el valor de una vida de los países de la OECD y en relación del PIB, del Producto Interno Bruto, poder estimar el valor específico para un país en particular. Entonces, conociendo el valor de la vida estadística en general y conociendo la relación entre los Productos Internos Brutos, se puede estimar ese valor de una vida. En este caso fue de 4.176 millones de pesos para Colombia. Sí, es una metodología que vimos del Banco Mundial o que pudimos sacar del Banco Mundial, ¿cierto? Listo. La siguiente pregunta es, ¿los resultados adversos en temas de salud se presentaron en alguna dependencia gubernamental en Colombia? No, pues básicamente los resultados en cuanto a salud se presentaron considerando estos factores. Todavía no hay ninguna dependencia, pues estos factores se hallaron de diferentes estudios, ¿cierto? Donde se pudieron relacionar a partir de las emisiones que generan los vehículos, cuánta cantidad de esas emisiones puede generar una persona, ¿cierto? Calculado a partir de estudios que hacen estos ejercicios. Y a partir de ahí, pues considerando, como lo comentó Daniel, la cantidad de años perdidos a la que valdría la inhalación, ¿cierto? Que yo tendría por el efecto de haber inhalado esas emisiones. Eso es lo que se considera en el costo, en este costo en salud, ¿sí? Sí, sin embargo, creo que esta pregunta va más orientada si hubo la posibilidad dado que participaba el ministerio,
de presentar estos resultados y pues si hubo Exacto. algún En tipo este de... momento, sí, sí, ya Ujú. entendí, sí, ya comprendo. En este momento, digamos que terminamos la etapa de culminación de desarrollo de todos los módulos de la herramienta, ¿sí? Por eso en este ejercicio se mostró un caso de ejemplo en particular, ¿sí? Un caso de ejemplo que se creó, que nos creamos nosotros para, digamos, que mostrar qué resultados puede entregar la herramienta, ¿cierto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue a continuación durante el proyecto? Validar los resultados que yo pueda obtener, ¿cierto? Y consultar con las diferentes entidades y mirar si ellos tienen algunos resultados similares, poder compararlos y ajustar los parámetros de la herramienta. Todos los valores que hay, digamos, que entrar la herramienta están sujetos a esa validación y un posterior, digamos que en caso tal de poder corregirlos, eh, hacerlo y realizar el cálculo correspondiente. Entonces, en este caso, todavía no, digamos que no hemos entrado en ese proceso, ¿cierto? Ok, muy bien. O sea, de alguna manera están como la etapa que se cubrió fue la etapa de desarrollo del modelo. Exacto, estamos Sí. en el desarrollo del modelo, quisimos mostrar qué resultados muestra la herramienta, ¿cierto? Podemos mostrar Ujú. resultados de estos, pero este caso creado acá, ¿cierto? Que es un caso que se crea, ¿cierto? A partir de la idea de la herramienta, ¿cierto? Es poder comparar lo que yo tengo, ¿cierto? Y lo que puedo llegar a tener, dado los planes o políticas que yo encuentre, ¿cierto? En el país. Si a mí me dicen, en el 2030 va a tener cierta cantidad de vehículos eléctricos, entonces yo creo un segundo escenario con ese tipo de participación, ¿sí? Y dado esto, ¿cierto? Pues la herramienta lo que me permite es poder comparar, ¿sí? Entre un escenario y otro, que realmente es lo que está sucediendo, ¿cierto? Para ver si se cumplen con las expectativas o no se cumplen con las expectativas, ¿cierto? En términos de tecnología, de consumo de energía, de emisiones y de impacto a la salud también. Entonces, por eso siempre se quiso plantear los resultados en términos de comparación de un escenario base, que digamos que este escenario se planteó como donde no pase nada, ¿cierto? Donde las condiciones sigan siendo las mismas, y otro donde yo las modifique. La idea es que el usuario, ¿cierto?, pueda modificar la herramienta a su antojo en cuanto a los valores de participación. Es más, se puede considerar un escenario que no sea este mismo, ¿cierto? Un escenario donde la participación de los vehículos eléctricos sea una y un escenario donde la participación de los vehículos a gas sea otra, por ejemplo, ¿cierto? Y comparar cuál es más beneficiosa, si una sí tiene impacto, si otra no, y cuál es más beneficiosa, ¿cierto? De ahí digamos que parte como el control que realmente tiene el usuario sobre la herramienta, ¿sí? Ok, muy bien. Y tú hablabas, cuando explicabas esta parte del desarrollo, justamente la siguiente pregunta estaba asociada al tema de validación, si había alguna validación o calibración de la herramienta. Entonces, entiendo que esa fase todavía no se ha entrado, pero ¿se tiene algún plan de cómo desarrollar esta validación? Sí, sí, se tienen considerados distintas reuniones con entidades pues inicialmente de tres ciudades de Colombia, ¿cierto? Bogotá, Pereira y Medellín. Eh, y adicionalmente se quiere realizar pues se planteaba realizar una validación igual de todo el desarrollo de la herramienta, ¿cierto? Entonces, pues hay unos contactos con expertos en materia de tanto de consumo energético como de emisiones que nos validan, ¿cierto? Cómo está el funcionamiento de la herramienta. Eso en primer lugar. Y en segundo, es el contacto que se espera tener, donde pues ya se han tenido unos contactos iniciales, ¿sí? Con algunas entidades para poder presentarle los resultados que tenemos y validar la información, tanto de entrada que tenemos nosotros como la de salida, ¿sí? Ok, muy bien. Y adicionalmente yo quisiera consultarles algunos temas en los que me quedó duda. Eh, en el tema de emisiones, digamos, cuando uno habla de los vehículos en general, piensa en las emisiones que son emitidas por el tubo de escape. Estas emisiones hacen relación a cuál de las dos aproximaciones, a la de tank to wheel o la de wheel to tank. A la de tanto will, a Tank to la de wheel, tanto ajá. Y entonces, ¿a qué? La de wheel to tank hace referencia a qué, sí. La huestuta, digamos que para que el vehículo pueda operar, necesita un combustible, ¿cierto? ¿correcto? Por la combustión, ¿sí? Pues por el proceso de combustión se generan unas emisiones, que es cuando el carro, digamos que está en funcionamiento, ¿cierto? Cuando está andando, ¿sí? Pero entonces, para yo obtener ese combustible, ¿cierto? Yo tengo que
llevar a cabo todo un proceso, ¿cierto? De obtención de esa energía Ujú, primaria, ¿cierto? ujú. Entonces, a eso es lo que hace referencia las emisiones de Hueltután, de realmente cuántas emisiones yo produzco antes de, porque ¿qué es lo que pasa generalmente? En muchos casos uno evalúa y dice, ah, bueno, si yo paso de tantos vehículos de gasolina a tantos vehículos eléctricos, pues estoy produciendo menos emisiones, ¿cierto? Pero no puede ser así porque la producción de energía eléctrica también lleva un proceso donde se generan unas emisiones, ¿sí? De lo que se quiere mirar con esa, con ese, perdón, con esa cantidad de emisiones emitidas en Hueltután es qué tanto costo-beneficio puede llegarse a tener, ¿cierto? Porque generalmente la producción de electricidad sí genera una cantidad considerable de emisiones. Eso es lo que se quiere comparar. Si yo dejo de generar por la operación de los vehículos, pero genero en otro lado, ¿cierto? Entonces, pues realmente, digamos que no estoy contribuyendo a disminuir las emisiones totales en el ambiente. Eso es lo que se evalúa en esa parte. Ok, entonces de alguna manera es como ver todo el análisis del ciclo de vida, Exacto, ¿cierto? exacto. Desde que se produce el combustible hasta que se quema, Exacto, inclusive ¿no? pues se puede mostrar resultados de Wet Wheel, que es todo el ciclo de vida, ¿cierto? Que Ujú. debería considerar las dos etapas, la suma de las dos etapas, que también lo considera la herramienta, es importante mencionar. Ok, entonces en ese sentido, como teniendo esta claridad, en la parte de Wheel to Tank, que tiene que ver con la producción del combustible, ¿cómo construyeron los escenarios como futuros? ¿Bajo qué criterios se tuvieron en cuenta para decir, ah, bueno, es que en la canasta energética de Colombia se va a transitar de la energía hidráulica, que es lo que primordialmente, eh, bueno, pero eso es la energía eléctrica, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se va a dar el cambio para producir los combustibles? ¿Bajo qué criterios se desarrolló como esos escenarios futuros? La idea es que el escenario que se ingrese en la herramienta Ujú. pues, lo establezca la persona que lo va a utilizar, ¿cierto? Pues digamos que esta herramienta está desarrollada para que la puedan usar personas pues, del sector público, ¿cierto? Que pues, evalúen esas alternativas o el sector de investigación. Ujú. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un ejercicio de acuerdo a unos planes que hay en Latinoamérica. Hay unas metas establecidas para Costa Rica, hay otras para Chile, ¿cierto? Entonces lo que queremos buscar es realmente eso, mirar de acuerdo a todos esos planes y esas metas, que el usuario tenga la posibilidad de modificarlo a su antojo, ¿cierto? La herramienta. En este caso, como tal, pues vuelvo y hago la claridad, Ujú. mostramos un ejercicio a modo de ejemplo, ¿cierto? Con un escenario Ok. hipotético, donde el escenario acá, pues, acá se puede ver, ¿cierto? Pusimos a 2020 se mantiene, ¿sí? Digamos, un escenario donde se mantenga, un escenario 2 donde la participación de los vehículos eléctricos está más o menos alrededor del 60%, ¿cierto? Ujú. En este caso, el plan que se tendría es llegar al 2050 con una cantidad de vehículos eléctricos que sea el 60%. Entonces, ese es, digamos que el punto de entrada de la herramienta para que el usuario pueda manipularla. ¿Sí? Ok, listo, muy bien. Y hablando de la herramienta, ¿en qué plataforma está siendo desarrollada para ser utilizada por los usuarios? Dani, usted me ayuda con esa, Dani. Sí, inicialmente se pensó en una plataforma web, en un hosting normal, un www, pero también estamos mirando la posibilidad de hacer una aplicación, una app, ya sea para el celular, para tablets, que pueda ser más intuitiva, incluso más fácil de manejar. Pero por el momento simplemente se tiene un hosting en www. Ok, listo, muy Y la bien. idea es que una persona, ¿cierto? Pues pueda entrar a esa dirección, ¿cierto? Pues crear una cuenta y realizar sus proyectos de acuerdo a cómo debe de ser. Y la idea es que sea una herramienta gratuita. Eso está en consideración, eso está en consideración ahorita, ¿cierto? Se está mirando la alternativa y hasta qué tanto se puede llegar. Ya, ok. Sí, hago esta pregunta porque de alguna manera ya existen algunos modelos existentes que hacen este tipo de cálculos energéticos, digamos, no solo para el sector transporte, sino de hecho para otros sectores. Sin embargo, son modelos que tienen un costo, ¿no? Una licencia. Exacto, sí, Entonces, hace exacto. una gran diferencia el contar con herramientas de este estilo que sean más accesibles para quienes quieran hacer Nosotros uso de ellas. encontramos bastante, algunas, digamos que uno las puede utilizar, sí, y otras pues sí necesita otras consideraciones, ¿cierto? Ujú, Pagar y ese tipo de cosas. correcto.
Entonces, con esto podemos dar pues por terminada esta sesión de preguntas. Alejandro y Diego, Bueno, muchas gracias y Daniel, perdón, muchas gracias por esta presentación, por participar dentro del seminario. Y como les compartí, esta grabación quedará disponible dentro de nuestra biblioteca de seminarios de la página de la red. Entonces, muchas gracias y para todas las personas que nos acompañaron, que tengan una muy buena día, una muy buena tarde. listo, muchas gracias nuevamente, ¿cierto? Por la invitación y que tengan todos buen día. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.